Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y tal vez amigos que nos visitan para escuchar en esta tarde de día miércoles nuestra reunión de Ministerio de la Palabra. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno que es el número 178, 178. Dice su primera estrofa: Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. Himno número 178. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará. Por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador. En mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, tan constantes en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré. A la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Bien, hermanos, tengamos un momento de oración y pedir a un hermano en comunión que nos pueda encomendar al Señor en este día por esta reunión. Oremos, hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora de la tarde porque tú nos permites reunirnos para poder escuchar de tu palabra. Padre, sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que los tiempos son complejos, sabemos que las personas no quieren saber nada acerca de nuestro Dios, pero un grupo de los tuyos está ahora conectado para poder escuchar de tu palabra. Queremos rogar por nuestro hermano que tomará de su palabra para que usted sea con él, cuidando, protegiéndole, bendiciéndole ricamente. Padre, gracias
las que te damos. Prepara nuestro corazón y queremos dejar todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ya es sabido, está nuestro hermano don Roberto Bustamante, de la Asamblea de la Florida, en Talca. Damos una cordial bienvenida a la familia Bustamante, allá en Talca, y agradecerle de antemano su dedicación, su tiempo que nos da, sabiendo que hay que cumplir con nuestras labores seculares, pero también con las cosas del Señor. Así que cuesta a veces. Los que hemos pasado por esa experiencia sabemos cuánto cuesta, pero agradecemos al Señor que nos tiene con salud, con vida y con un deseo para poder alimentar a sus ovejas que Él ganó con su preciosa sangre. Así que, hermanos, muchas gracias y adelante, por favor. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, hermanos, nuevamente por poderse conectar a este tema. Gracias por el ánimo que imparten ya con la sola actitud de conectarse. Esperamos que siempre sea de provecho para todos poder seguir con esta carta el estudio de los hebreos, o la carta o la epístola o este tratado, como ya hemos aprendido, a este grupo de hermanos que se estaba deslizando, que estaba volviendo atrás y que estaba sacando su mirada del Salvador, aquel, como ya ha dicho nuestro hermano, ha ganado una iglesia para sí con su propia sangre, y dicho sea de paso, como estamos en la comparación de los ángeles con nuestro supremo Dios eterno, nuestro Salvador Jesús, no hubo ángel que haya descendido del cielo y haya dado su vida por nosotros. Es importante ver siempre el contexto de la carta, pero para eso vamos a volver a leer el primer capítulo, para siempre estar recordando estos preciosos versículos que nos hacen mirar al Señor de frente, dándonos la pauta para estar aquí hasta que el Señor venga. Dice el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú mismo y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que el Señor bendiga su palabra. Siempre hacemos una introducción aprovechando el tiempo, pensando en esta carta para que no olvidemos a quién está escrita, a quién está dirigida, por qué se escribió, cuál es la intención de escribir esta carta. ¿Acaso será solo una posibilidad de notificar a sus receptores? Por supuesto que no. Esta carta a los hebreos, como ya hemos dicho, es el título que los eruditos mejor le dieron a este tratado,
este tratado. Esta carta, llamada la Carta a los Hebreos, tiene el nombre de carta, pero más bien es un tratado. Son 13 capítulos que nos hablan del Señor, nos hablan de su deidad, divinidad y humanidad. Y es una comparación que hace el escritor con aquellos hombres de la antigüedad, que estos hermanos que se estaban deslizando habían puesto sus ojos en ellos y los tenían en mayor estima que al Señor. Es así como en el capítulo 1, del verso 1 al 3, también hay una comparación entre el Señor, el Hijo de Dios, y Dios mismo, y los profetas. Y nos va a decir que el Señor es superior a los profetas. Esta carta se va a encargar de decirnos que el Señor Jesucristo es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Esta carta va a decir que Él es superior a los profetas, que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a Josué, que Él es superior a Aarón, que Él es superior a David, que Él es superior al pacto, superior a todos los héroes de la fe, que en Él pusieron sus ojos todos estos héroes de la fe del capítulo 11 que nosotros acabamos de, perdón, que está relatado en esta carta a los hebreos. La carta a los hebreos entonces nos muestra la humanidad, la deidad y divinidad del Señor. Es una buena forma de estudiar la carta. La otra forma, claramente, es lo que hemos dicho. Cuando el Señor se muestra superior, cuando el escritor, el Espíritu Santo, tiene que comparar y mostrar que el Señor es superior a todos los profetas, a cualquier ángel, a cualquier ritual, en donde estos hermanos estaban volviendo atrás. Habían puesto su fe en el Señor y se estaban volviendo atrás. Cuán fácilmente para nosotros es deslizarnos. Nos deslizamos con mucha facilidad. Nos deslizamos cuando hay una opinión contraria. Nos deslizamos cuando somos capaces de juntar uno o dos versículos y creer que tenemos la erudición para poder dar una interpretación, acomodar las escrituras a nuestro propio parecer, pero no debe ser así. El que debe sembrar la buena semilla, que es la palabra del Señor, tiene que ir sembrador. Y el sembrador es el Señor. Y a solas con él recibir su palabra para poder entregarla a aquellos de forma correcta y sin errores. Porque ¿cuánto daño hace sembrar cizaña? ¿Cuánto daño, a veces sin querer, dar hemos dicho, siempre hemos tratado así. El Espíritu Santo nos muestra porque no nos dice quién escribió esta carta, quién es el, el hermano que Dios usó para escribir. Pablo escribió muchas cartas, Pedro también escribió las suyas, Juan también escribió las, pero aquí no nos dice quién la escribió. Y sacábamos una hermosa lección. ¿Por qué? Porque rápidamente nuestros ojos, al igual que los hebreos, se van a lo humano, a alabar al instrumento de barro. Si el problema en los hebreos era que tenían la facilidad de quitar su vista del Señor y ponerla en los instrumentos que Dios usaba, con gran seriedad el Espíritu Santo ocultó, porque cuando vemos esta carta de corrido realmente es admirable quien al Señor haya usado para escribir esta carta. Pero aquí, ¿qué nos dice? El Espíritu Santo nos está enfocando hacia Dios, no nos dice cuál es el instrumento humano, el hermano que usó, pero nos está diciendo Dios en la primera palabra. Y nuestra vista debe irse a Él, nuestro corazón a Él, porque es la razón para seguir adelante. Hermano, nunca nos vamos a cansar, nunca me voy a cansar de repetir esto, que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, porque es lo que la carta dice. Parte hablándonos de Dios. Aquí no dice Pablo, siervo de Jesucristo, no dice Pedro a los expatriados, no habla Juan, sino que su primera palabra en este tratado es Dios. Y rápidamente nuestro pensamiento debe ir a Él. Él es supremo, Él es todo. En estos 4 primeros versículos nos da 7 características del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay que hacer volver a los hermanos. ¿Y cómo los va a hacer volver? El Espíritu Santo usa una forma tan preciosa.
Muchas veces a nosotros nos tienen que tirar la oreja fuerte cuando éramos niños. Rápidamente, si no obedecíamos una y otra vez, ya venía con más fuerza el regaño o el castigo, ¿verdad? Esa es una metodología. Muchas veces pasa también cuando nosotros nos deslizamos y no entendemos, muchas veces vienen las consecuencias, el Señor las usa, son duras, duras, y para volvernos a Él. Pero parte de esta manera. ¿Han quitado su mirada del Señor? Les va a mostrar más de Él. Y ya hemos dicho, Él es el heredero de todo, Él es el creador de todas las cosas, es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, el sustentador de todas las cosas, el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y el que resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Dios, incomparable, no hay profeta de quien se pueda decir. ¿De qué profeta se puede decir que Él es el heredero de todo? De ninguno. ¿De qué profeta se puede decir que es el resplandor de la gloria, el creador de todas las cosas? De ninguno. Y rápidamente el Espíritu Santo pone en un pedestal al Señor para que le contemplemos y le miremos en su hermosura y en su grandeza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Nuestra mente debe estar llena del Señor y contemplar su hermosura para que nosotros seamos también llenos de Él, llenos de su gracia, llenos de su misericordia, llenos de su ánimo, llenos de su buen ánimo, llenos de su amor. Cuanto mientras más tenemos del Señor, más reflejamos de Él. Mientras más tenemos del Señor, más reflejamos de Él. 7 características que en solo 3 versículos la Escritura nos muestra. ¿Cuánto sabemos nosotros del Señor? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto aprendimos esta semana? ¿Cuánto sabemos del heredero de todas las cosas, del creador de todas las cosas, del resplandor de la gloria de Dios, de la imagen de su sustancia, del sustentador de todas las cosas, del purificador de nuestros pecados, del que resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Cuánto más sabemos? Mientras más sabemos de Él, más somos como Él, poniendo en práctica lo que sabemos, más sabemos de Él, más nos asemejamos a Él. El Evangelio de Juan nos dice que el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuánto más sabemos del Señor? Por su palabra, al guardarla, obtenemos algo que está condicionado, su amor. El amor de Dios es incondicional. Envió a su Hijo, siendo el Señor Dios de todas las cosas, murió en la cruz por nosotros. Su amor incondicional por toda la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él descendió, Él murió en la cruz. Su amor es incondicional para todo hombre, mujer, niño o niña. Pero lo que nos está revelando en el capítulo 14, nos está mostrando saber más de nuestro Señor. El que me ama, si aquí alguno de mis hermanos dice amar al Señor, hay una forma de demostrarlo, no son buenas intenciones, hay una forma de demostrarlo. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Entonces yo digo amar al Señor, debo guardar su palabra. Este precioso libro que está lleno de sus principios, debo estudiarlo, obedecerlo, creerlo, practicarlo. Yo amo al Señor, esa es mi muestra de amor. Pero esta obediencia tiene una recompensa. El que me ama, mi palabra guardará, y como guarda mi palabra, yo lo estoy parafraseando, entonces mi Padre le amará. Entonces mi Padre le amará. Entonces tenemos dos seres que están amando aquí. El que ama al Señor guarda su palabra. Y al guardar su palabra, el Padre le ama. El Padre le ama. El Padre le ama. El amor del Padre
manifestado en aquellos que guardan o guardamos su palabra. Es una razón para disfrutar en esta tierra del amor del Padre, a través del Hijo que ha venido a este mundo a dar su vida por nosotros, al guardar su palabra. En los primeros 3 versículos del capítulo 1, tanto nos dice el Espíritu Santo del Señor. Podríamos estar todo el año, pero tenemos que avanzar. Pero una lección para nosotros. ¿Cuánto sabemos nosotros del heredero de todo, del creador de todas las cosas, del resplandor de la gloria de Dios, de la imagen del Dios invisible, del sustentador de todas las cosas, del purificador de nuestros pecados, del que está sentado a la diestra? ¿Cuánto sabemos nosotros de Él? Al estudiar su palabra y guardar, no solo sabemos de Él, sino que entramos en una hermosa armonía y comunión con el Señor, y su amor se rebosa en nuestros corazones. Muchas veces la iglesia se dice, bueno, es una crítica bastante usual, manoseada, y la gente busca y dice no hay amor en esta iglesia. Y cuando los hermanos mismos dicen no hay amor en esta iglesia, los hermanos no tienen amor, quien diga esa frase debe pensar, ¿y yo tengo amor? ¿Cuánto sé más del Señor? ¿Cuánto yo sé más del Señor? Para tener del amor del Padre y manifestarlo a mis hermanos. Hay una gran tarea. Hay una gran tarea en nosotros y un enorme privilegio al guardar la palabra del Señor, obedecerla. Porque, ¿qué dice? Mi Padre le amará y vendremos a Él. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Un amor y una perfecta comunión. Ahí está. Por eso el escritor dice Dios, por el Espíritu Santo. Nuestros ojos no deben de desviarse, sino que deben contemplarle a Él. Dios. Va a decir más adelante, considerad a aquel. Va a decir, puesto los ojos en Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote, siempre mirando al Señor, siempre poniendo los ojos en Él. ¿Y cómo le vamos a contemplar? A través de su palabra. ¿Cómo podríamos nosotros saber del Señor si no es por su palabra? Esta palabra nos dice, su palabra nos dice todo de Él. ¿Y cómo podríamos saber del Padre si no conocemos al Hijo? Al Padre nadie le vio jamás, dice la Escritura. El unigénito Hijo del Padre, es decir, el Hijo, Él le ha dado a conocer. Si yo quiero conocer al Padre, debo conocer al Hijo. Pero si no conozco al Hijo, ¿cómo puedo conocer al Padre? ¿Cómo mis ojos estarán puestos en el Señor si no estudio su palabra? ¿Y cómo sabré más de nuestro Padre Celestial si no conocemos al Hijo, quien nos ha revelado la cara del Padre? Oh, debemos estudiar la Escritura y contemplar, leer, gozarnos en ella y estar en constante oración delante del Señor para poder crecer y conocerle y estar alerta siempre, porque esta carta no olvidemos de que la grandeza que estamos estudiando de la persona de Cristo está dirigida a un grupo de personas que ha quitado su vista del Señor y se ha vuelto atrás, ¿Cuánto cuesta volverse atrás? Muy fácil. Muy fácil volverse atrás. ¿Qué hay que hacer para hundirse? Si el apóstol Pedro estuviera aquí, él le diría muy bien qué tiene que hacer usted para hundirse. Quitar la mirada del Señor. Y entonces usted será abatido por las olas y estará extendiendo su mano para pedir salvación o ayuda en el buen sentido. Quitar la vista del Señor. ¿Dónde están puestos tus ojos? Amigo, hermano querido. Nuestro hermano decía al principio, en nuestro trabajo secular, que debemos trabajar y lidiar para poder llegar a entregar la palabra. Es verdad. ¿Cuántas cosas inconvenientes en el día, malos momentos? ¿Cómo lidiar con ellos para poder por fin tener un corazón tranquilo? Bueno, en la comunión con el Señor y en el estudio de su palabra, en la oración, el Señor abre las puertas, el Señor cierra, el Señor sostiene, Él limpia los caminos, obviamente Él limpia los corazones. Después que ha hecho una comparación entre el Señor y los profetas, y ya ha dicho que Él es superior a los profetas,
hemos visto la semana pasada también que hay una comparación entre el Señor y los ángeles. ¿Por qué los ángeles, decíamos? Simple, porque los hebreos tenían a los ángeles en alta estima, pues ellos habían tenido mucho contacto con los ángeles. ¿En qué sentido? Su historia. En cada revelación, en cada momento, estos espíritus ministradores, como lo va a escribir el verso 14, estaban al tanto y estaban al cuidado del pueblo. Cuando había una necesidad o algún profeta tenía una necesidad, un ángel en algunos momentos aparecía. Y ellos sentían y ellos veían que los ángeles formaban parte de su historia y parte de su vida espiritual. Es un error. No, si bien es cierto, formaban parte como historia, no formaban parte en esta salvación tan grande de la cual va a describir el capítulo 2. Para ellos los ángeles tenían un lugar fundamental en su historia y ellos habían llegado a admirarlos y se habían introducido en esta doctrina errónea y de esta manera estaban volviéndose atrás y su mirada estaba puesta en ángeles, estaba puesta en lo que ellos habían visto o lo que habían oído. Nosotros decimos por las tapas cuántos ángeles habían intervenido y el Señor los enviaba. Hablemos del profeta Daniel. El profeta Daniel, un ángel, ciertamente allí cerró la boca de los leones. El ángel que apareció en el monte Moría para evitar la muerte de Isaac. Y el ángel que estaba en la zarza ardiente, aunque claramente entendemos ahí que es el ángel de Jehová. Pero si empezamos a ver la historia de Israel, los ángeles están involucrados. Pero, ¿qué error más grande? ¿Qué es lo que hace? ¿Tienen comezón de oír estos hermanos? Bueno, han quitado su vista de las Sagradas Escrituras y han quitado su vista de nuestro amado Señor y Salvador. Hermanos queridos, a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros podemos quitar nuestra mirada del Salvador, de nuestro Salvador, y rápidamente comienzan las ideas erróneas, comienzan las malas costumbres, comienzan las malas conversaciones, y obviamente, como lo va a decir esta carta, se corrompen también las buenas costumbres. Hermanos queridos, hay que tener los ojos abiertos y hay que estar alerta con respecto a con cuánta facilidad nuestros ojos se desvían y nuestra mente se desvía de la persona de Cristo y por ende también se desvía de la persona de nuestro Padre Celestial. Ellos entonces creen que los ángeles tienen alguna labor, ya no los profetas, pensemos en los ángeles, son seres superiores que han existido antes que los seres humanos y entonces comienza el paralelo. Dice la Escritura, hecho tanto superior a los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles. Y esto se usa como para confundir, para decir, no ve, el Señor es un ser creado porque fue hecho. No se refiere a la creación, no se refiere a que el Señor haya sido creado, hecho. Es un momento, es un título, es un verbo en griego usado, aquí se refiere a un cambio de estado. Recordemos que el Señor es eterno, Él siempre ha existido, es el coigual, lo dice aquí. Nos ha hablado por el Hijo, es decir, ya no los seres humanos comunes y corrientes como los profetas, hombres de carne y hueso ordinarios, sino que nos ha hablado ahora en la persona del Hijo. El Hijo, la divinidad, ha bajado. ¿Y a qué se refiere? Hecho Él tanto superior a los ángeles, es decir, es un cambio de estado, no un cambio de existencia. El Hijo en su esencia siempre ha existido por la eternidad, pero por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. Entienda bien la frase. ¿Por qué? Porque Él tuvo que humillarse y tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. No creado semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo y hay hecho tanto superior a los ángeles. Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El verso 5 dice, ¿por qué? Y aquí empieza el paralelo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mí
hijo. Aquí el relato lo da Dios. Lo da Dios. El relato acá lo da el Señor. Él dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso dice. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los hebreos conocían bien el pasaje. Está usando pasajes del Antiguo Testamento como el Salmo capítulo 2, verso 7 y segunda de Samuel capítulo 7, verso 14. Con eso que ellos conocen, Él les va a mostrar que el Señor es superior. ¿A quién de los ángeles el Señor Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Bueno, y tienen que pensar a ninguno. Entonces, en esta comparación, tenemos a Dios mostrando al Señor Jesucristo como el Hijo Eterno. Ahí está en el verso 5. Como el Hijo Eterno, como el que ha descendido y ha entrado en el mundo y ha sido introducido por el Padre en el mundo. El Hijo Eterno, que ha tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en el verso 5 tenemos que el Señor, Dios, da testimonio de su Hijo como que Él es el Hijo Eterno. Yo te he engendrado hoy, dice la Escritura. En el verso 6, el Señor habla de su Hijo como el primogénito del mundo. El primogénito del mundo. Ya explicaremos cada una de ellas. El verso 8, como el Rey eterno. El verso 9, aquel en el cual el Señor se complace porque Él es el que ama la justicia y aborrece la maldad. El ungido, el creador, verso 10, de todas las cosas. Y el verso 12, el cual no cambia, el inmutable, el que no cambia. ¿A qué ángel el Señor le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno. ¿A qué ángel el Señor le llama el primogénito en el mundo? ¿A qué ángel el Señor le dijo, adórenle todos los ángeles de Dios? Es una contradicción. ¿Qué ángel podrá sentarse en el trono? ¿A qué ángel el Señor Dios le dijo, Dios? Porque en el verso 8 es un versículo precioso en donde el Señor es mencionado, el Señor Jesucristo es mencionado como el Dios del trono eterno. Y habíamos dicho que esta carta nos va a mostrar que el Señor Jesucristo es Dios. Bueno, lo hemos visto en el capítulo 1, en los primeros versículos, y lo estamos viendo en el versículo 8. Si en el capítulo 1 ya hemos dicho, da testimonio el Espíritu Santo de que el Señor Jesucristo es Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha por Dios el Hijo. Ahora, el versículo 8 es el Padre, dice que el Hijo es Dios, tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? Del Señor. Entonces tenemos que nos ha mostrado la deidad, la divinidad, el primogénito, el perfecto hombre, el 100% Dios, el 100% hombre. Y tenemos al Hijo Eterno, que ha existido por la eternidad y que existirá por siempre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Su introducción en el mundo, su humanidad. Cuando el Señor viene a este mundo y entra en este mundo, yo te he engendrado hoy. Aquí no se está tratando de que el Señor comenzó a existir y se hizo como uno de nosotros.
Vuelvo a repetir lo de siempre. No es así. El Señor, en el plan divino desde la eternidad, lo que hace es que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y lo corrobora Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, es decir, él se humanó, él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más nos dice también la carta a los hebreos? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Si el Señor fue introducido en el mundo, a eso se refiere. La sombra del Todopoderoso te cubrirá. No lo podemos comprender, pero es lo que cuando María dice al ángel, ¿y cómo sucederá esto? La sombra del Todopoderoso te cubrirá. Y en ese misterio y en esa realidad, en esa verdad eterna que nuestra mente no alcanza a comprender, el Señor entonces es introducido en el mundo. ¿Y qué ángel? El Señor le dijo, es ninguno. ¿Qué ángel vino del mundo a tomar forma de siervo semejante a los hombres para que nosotros quitemos nuestra mirada del Salvador y pongamos nuestra vista en estos seres angelicales? A ninguno. ¿A qué ángel le dijo, yo seré al Padre y él será mi hijo? Aquí vamos a decir algo. De los ángeles se dice que son hijos de Dios. Acuérdense lo que dice Job, que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Bueno, y entre ellos venía Satanás. Pero a ninguno se refiere como el hijo, siempre en plural, los hijos de Dios. Acá lo que está diciendo es, él me será a mi hijo, él, el hijo. Hay ningún ángel, el Señor ha tratado como el hijo, a ninguno. Cuando introduce al primogénito en el mundo, bueno, ahora hablemos entonces de su humanidad. Ya lo hemos introducido en el mundo. No hay ningún ángel, este ser espiritual que haya descendido y tomado forma de siervo y es semejante a los hombres. No, solo eso se dice del Señor. Y ahora miremos entonces a quién miramos. Ahora miremos como el primogénito. ¿Qué es el primogénito? Nosotros sabemos lo que es el primogénito. El primogénito, obviamente, nosotros lo miramos como aquel que es el primero, el primer nacido, el primero que ha sido engendrado en la familia, el mayor, ahí está el primogénito. Y entonces tendríamos que decir, ¿por qué del Señor se dice el primogénito? Lo primero, ¿acaso fue engendrado? Pero veamos de qué primogénito nos está hablando. Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, sí, él ha venido a este mundo, él ha venido a este mundo como el primogénito, ese primogénito del reino, porque de eso nos está hablando estos versículos. Adórenle todos los ángeles de Dios, su reino. El primogénito no se refiere a su nacimiento cuando los ángeles le adoran. No, aquí dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se está refiriendo al reino. Entonces se está refiriendo al primogénito como rey. Y ese primogénito es el primogénito en la gloria del reino. ¿Y qué quiere decir que sea el primogénito? No se está refiriendo al primer engendrado. Se está refiriendo a todas las cosas que merece el primogénito. En la ley el primogénito merecía todas las bendiciones, el honor. Usted lo puede ver en esa historia tan confusa entre Esaú y Jacob, cómo Jacob deseaba la primogenitura, y ya entendemos por qué. Imagínense cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y podría haber dicho, Dios de tu padre Abraham, Isaac y Esaú. Y como el Señor dice en Malaquías, cuando el Señor dice, ahí preguntan, ¿en qué no has amado? Y el Señor dice, en que amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahí hay una historia de primogenitura, de honor, de bendición. Cuando introduce el primogénito, el que merece toda la gloria, el que merece toda la honra. Nuestros ojos nunca dejarán de mirar al Salvador, sentado en su trono,
dándole la gloria y la honra. ¿Cuál de los ángeles podrá sentarse en el trono y recibir toda la gloria y la honra? Ningún ángel. Nuestros ojos se van al Salvador y contemplamos a Él y le adoran los ángeles, y nosotros caemos también en una adoración profunda hacia Él, porque Él es el primogénito en el mundo, el primogénito en el reino, el primogénito. La Escritura se refiere al Señor como el primogénito en varias ocasiones. Esta es una, hablando del primogénito en el reino, el que merece toda la gloria y la honra, el que reinará por los siglos de los siglos. También Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos habla del primogénito de toda la creación. Y aquí nos está diciendo que Él es el primogénito creado, el primer creado en la creación. No, lo que nos está diciendo que así como el primogénito en el reino merece toda la adoración como rey, el primogénito de la creación merece toda la adoración de la creación y merece el primer lugar de todo lo que Él ha creado, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todas las cosas son hechas por medio de Él y para Él. Y el primogénito merece toda la gloria de las cosas que han sido hechas por medio de Él y para Él. Por eso es el primogénito de la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15 nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 18 y Apocalipsis capítulo 1, verso 15 nos dice que Él es el primogénito de los muertos. Él es el que se ha levantado. Él es el que tiene las primicias. Él es el primero. Él es el que venció la muerte. Él es el que se levantó. Él es el primogénito entre todos que ha podido vencer y ha permitido que de esa manera, Él levantándose de los muertos, nosotros entonces podamos ser levantados por Él. El primogénito de los muertos. El primero, el que merece toda la gloria y la honra, el que ha vencido la muerte, el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, el primogénito. También nos dice Romanos capítulo 8, 29, que eres el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos, aquí hay algo precioso. ¿Sí? Él no se avergüenza de decir, esta carta de llamarse hermano de ellos. Él es el primogénito. ¿Y qué está diciendo? Que nosotros le adoraremos. Y que miraremos al primogénito entre muchos hermanos. Y nos arrodillaremos delante de Él y adoraremos al que por los siglos de los siglos. El que salió para vencer y venció. Venció la muerte, el pecado y al que tenía el imperio de la muerte. Y adoraremos a aquel por los siglos de los siglos, el primogénito entre muchos hermanos. El que ha decidido compartir su herencia con nosotros. El que hereda todas las cosas y nos ha hecho participantes de esa herencia. Mire qué hermoso. Y nosotros, como ya decía nuestro hermano, que tenemos que lidiar con el trabajo, con malos ratos, con errores, con caídas, con fracasos, tendremos una herencia que el Señor compartirá con nosotros. Y si estamos comparando, hermano, al Señor con los ángeles, y ya los ángeles han quedado en su lugar, y hemos puesto al Señor en un lugar muy alto, ¿con cuál de los ángeles el Señor, verdad, comparte su heredad? Es una buena pregunta. Sin embargo, el primogénito entre muchos hermanos, los hermanos somos nosotros, con los grados de importancia y de distancia que corresponden. Pero Él ha decidido, de alguna manera, compartir su heredad. Nos ha hecho partícipe de su herencia. Y Él, que ha heredado un sitio de honor, nos ha de mostrar su gloria a nosotros, para que le contemplemos y adoremos al que es por los siglos de los siglos. Amén. Somos muy pobres para explicar lo que dicen estos versículos. Es una carta demasiado grande para que personas torpes como nosotros podamos decir algo. Solo poder alabar el nombre del Señor y ver que Él se ha querido revelar a nosotros como el primogénito, como el Hijo Eterno, como el Señor que se sentará en el trono,
como el Dios inmutable. ¿A cuál de los ángeles? Y uno puede pensar y decir, ¿cómo estos hebreos podrían o fueron capaces de desviar su mirada con toda esta hermosura que el Señor es, de desviar su mirada del Salvador? Pensar en los ángeles, pensar en los profetas y pensar en el ritual. Bueno, queridos hermanos, es vergonzoso. Pero algunos se deslizan porque no contemplan las Escrituras y se dejan llevar por otras doctrinas. Otros se deslizan porque el mundo les atrae y pierden su mirada del Salvador porque el mundo les es más atrayente. ¿Y cuál hijo pródigo? Miran hacia afuera, miran a lo que el mundo les ofrece y sacan su mirada de nuestro Señor. ¿Cuántos de estos habemos aquí? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Tal vez nuestra mirada no se va a los ángeles, no se va a los profetas. Vamos a esperar un poquito para que vuelva Roberto. Creo que él ahí está intentando entrar, está intentando conectar con el audio. Ahí está, Dice, ahí sí. quedaban pocos minutos, pero decíamos, parece que el internet no era muy partidario de lo que estábamos diciendo a lo mejor, pero lo vamos a repetir. La lección a lo mejor muy simple, hemos visto al Señor por sobre todas las cosas. Hermanos, mientras más contemplamos al Señor, más debiéramos querer seguirle, amarle y contemplar las Sagradas Escrituras por sobre todas las cosas. Decimos, ¿cómo estos hebreos, teniendo tanto en sus manos, pudieron sacar su mirada del Señor? Bueno, el enemigo, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, nosotros sabemos cómo actuar. La Escritura lo dice, que nosotros no ignoramos, pero muchas veces no tenemos que mirar, tal vez, quienes hacen esto de deslizarse, sino que debemos mirar que todos estamos propensos a eso, y el enemigo usa cualquiera de sus armas para que nosotros nos volvamos del camino correcto y nos deslicemos, En el capítulo 2 va a decir, por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta carta es universal, está escrita para todos nosotros, quedó las Escrituras para que nosotros no nos deslicemos, no dejemos que, cual barco a la deriva, nuestra vida se aleje del Señor, y cuando ya nos damos cuenta realmente es cuando hay una verdadera hecatombe. Hay muchas cosas que nos hacen volvernos atrás, y entre ellas claramente el pecado. Hay cosas que a lo mejor parecen lícitas pero no convienen, pero usamos de ellas o hacemos uso de esas cosas
y claramente nuestra vida se va alejando del Señor y no terminamos siendo ni la sombra de lo que en algún momento pudimos haber sido o lo que éramos. Pero lo otro es la forma en cómo el Espíritu Santo hace volver a los hermanos, el Señor. Todos tenemos tal vez algún ser querido o un amigo que hemos insistido en que el Señor haga una obra de restauración, ¿verdad? Bueno, el Señor, hacerlo mirar a Él, su hermosura, su perdón, su gracia, su amor. Y la verdad es que esa es la única manera en cómo los corazones se volverán hacia el Señor, cuando mostramos a este Dios eterno, lleno de amor, que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra, cual intercesor y cual mediador. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender su palabra, a estar siempre asido de ella, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que es superior a los profetas, el que es superior a los ángeles, el que se sentará en el trono por los siglos, el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él es nuestro Dios eterno y Salvador, que dio su vida en la cruz por nosotros, y que un día vendrá por nosotros y nos llevará al cielo, y estaremos para siempre con Él, como dice la carta a los tesalonicenses. Mientras acá, mientras más le conocemos, más conocemos al Padre. Él, y como dice la Escritura, vendremos a Él, dice el Señor, y haremos morada con Él. Qué hermosa comunión podemos gozar cuando estamos atentos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre, te damos las gracias porque hemos podido contemplar la hermosura del Señor, su amor, hemos podido contemplar su perdón, hemos contemplado su reino, el primogénito, hemos podido ver que Él es sobre todas las cosas, es la imagen tuya, es tu resplandor, eres tu Hijo, el Dios eterno, el que nos salvó. No hay nadie como Él, el inmutable, el que no cambia, el perfecto. Señor, te damos las gracias porque Él es nuestro Salvador y porque mora en nuestras vidas. Y te queremos pedir tu ayuda para que tu palabra more en nuestros corazones en abundancia y podamos servirte y seguirte y honrarte y disfrutar de esa comunión que tú nos ofreces a través de la obediencia. Oh Señor, guía tú a nuestros hermanos al conocimiento, al arrepentimiento, a la comunión, porque claramente eso es lo que todos necesitamos y lo que nuestro corazón debiera anhelar. Padre, queremos dejar en tus manos esta reunión, tu palabra que ha sido entregada, y rogar tu más rica bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor. Damos las gracias nuevamente a nuestro hermano Roberto por su palabra en este día nuevamente, de día miércoles de reunión de ministerio de la palabra en la Asamblea de Quintero. Aunque es increíble que esta tecnología nos ayuda un montón, porque hablamos de la Asamblea de Quintero, pero no estamos en Quintero, estamos en Talca, estamos muy cerquita de la mamá de Roberto, del que habló hoy día. Tuvimos que venir con Francisca por tema médico. Gracias al Señor ya se están dando las cosas bien. Hoy día vimos algunas cosas, pero siempre esperando hasta ya tener los resultados definitivos. Así que damos las gracias al Señor por lo que Él ha provisto hasta ahora y poder hacer estas reuniones de esta manera. En realidad es un tema que nos ha hecho meditar bastante, lo de ayer con nuestro hermano Rodolfo y ahora lo de nuestro hermano Roberto. Cómo la palabra se va ajustando completamente, sin contradicciones, se ajusta perfectamente. Y él también tocaba el tema del sufrimiento y en cuanto a los ángeles también. Así que hemos visto cómo hemos aprendido dos cosas, aprender un poquito más de nuestro bendito Salvador. Y en realidad esto es lo que habrá de acercar a aquellos hermanos nuestros hermanos, que tal vez andan lejos del redil, que ya no sienten el amor por el Señor. Realmente esta palabra pueda tocar sus corazones, que el Espíritu Santo les haga meditar y cuán importante es estar cerca del Señor en comunión y gozándonos
como nos gozamos en el día de hoy, cada uno de los suyos, que estamos aquí escuchando de esta palabra. Y que damos las gracias a todos los hermanos que se han podido conectar. Bueno, dar por nombres como siempre lo hacemos. Ya lo hemos dado a nuestro hermano Roberto. Gracias, hermano, por su tiempo. Dar también las gracias a nuestra hermana Lili Vázquez, con su hija ahí, Sofía, la Gabriela. Está también nuestro hermano don Pedro Enríquez, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Débora, nuestra hija, está de allá de Quintero, llevando esta reunión. Nuestro hermano Pedro y su esposa Norma, muchas gracias, hermano, por estar nuevamente con nosotros. Francisca Huichal, mi esposa, que está allí escuchando. Don Omar y Nora, que están ahí también escuchando de su palabra. Fernando y Ruth, de la Florida de Talca también, muchas gracias. Gertrudis Muñoz, nuestra hermana de allá de la Asamblea de Quintero. Nuestro hermano Camilo Mariscal, de acá de la Asamblea de Quintero. Gabriela Vázquez, de Valparaíso. Nuestra hermana Nora Vázquez, de acá de la Asamblea de Talca. Y también ahí aparece la familia Bustamante Valdés. Así que con el logo creo que pertenece a Pregonando el Evangelio, una página que los hermanos tienen, o Roberto tiene, para propagar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos muy agradecidos de todos ustedes, en nombre de mi esposa y nosotros como familia, agradecer a todos los hermanos por sus preocupaciones, ya sea en las oraciones y de otras maneras. Estamos sumamente agradecidos por su preocupación y su cariño cristiano. Así que, hermanos, eso es por lo menos por mi parte. Y yo no sé si alguien tiene algo que decir, o Roberto, o los hermanos, es tiempo de que usted lo haga también. Así que están los micrófonos abiertos, hermanos. Bueno, un saludo a todos los hermanos, gracias por la conexión, por las oraciones, que el Señor les bendiga, es un gusto siempre acompañarles. Aprovecho de contarle un poco de mi mamá, ella mañana iniciaría su radioterapia a las 4:30 de la tarde. Eso es bastante bueno porque nos venían aplazando, ya nos habían dicho que era pasado la mitad del mes de noviembre, pero se adelantó y mañana estaría ya entrando en su tratamiento, así que gracias por las oraciones, hermano. Solo el Señor ha hecho que las cosas vayan de esta manera. Y como ya explicaba la otra vez, muchas veces cuando nosotros intervenimos solo lo echamos a perder. Sabemos y hemos aprendido, creo que hemos aprendido a orar un poco más nosotros también como familia y aprendido a esperar. Y el Señor nos ha ido mostrando buenos resultados y por eso estamos muy contentos. Seguimos orando también por los enfermos y especialmente por la esposa de nuestro hermano don David, porque sabemos que el Señor es el que hace las cosas como Él quiere. Así que ahí tenemos toda confianza. Saludos a todos los hermanos y que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos,